el día de hoy les quiero predicar, o si le pudiera poner título a la enseñanza de hoy, se llama Lo improbable de las probabilidades. Ese es el título del mensaje de hoy. Y para hablarles a ustedes de lo improbable de las probabilidades, en realidad estoy muy emocionado porque todo este año desde enero es lo que yo he vivido con Alejandra, con planes de vida que hemos tenido y con armar nuestro matrimonio y todo eso. Y yo sé que muchos de ustedes se van a identificar. Para estudiar el mensaje de la enseñanza que quiero dar hoy, hay una persona en específico de la Biblia que quiero que estudiemos su vida, quiero que hablemos de él. Y esta persona es Benaía. No es una persona sumamente conocida. Benaía, les voy a decir quién es, cuál es su background, qué es lo que dice en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis sobre Benaía, sobre quién era. Les voy a dar un poco de la historia de él y por qué Benaía es tan importante en nuestra vida y cómo Dios lo usó a él y sus historias y sus hazañas para aplicarlos en nuestras situaciones. Benaía, lo cual el nombre por supuesto tiene su significado, y Benaía como persona es asemejado con las palabras valiente y fiel. Es un personaje del Antiguo Testamento, principalmente. Benaía era parte o era comandante del ejército del rey David. Él trabajó con el rey David y también trabajó con el rey Salomón, seguidamente ya después de la partida del rey David. Tuvo posiciones diferentes con los dos reyes. El padre de Benaía se llama Joiada. Ese hombre era un sacerdote levita, lo que da a entender que Benaía también era, pues por supuesto, un levita. Y Benaía no tenía un background, por decirlo así, un pasado militar, sino religioso. Él creció con su padre dentro de la sinagoga, siendo su padre sacerdote, ¿ok? ¿Y por qué es importante de que sepamos de que Benaía tenía un pasado religioso? Porque, bueno, él no tenía principios ni enseñanzas, ni valores, ni atributos militares de pelea o de agresividad, pero sin embargo Dios lo levantó como un soldado a principios de su crecimiento como adolescencia por el propósito que tenía con Benaía. Él es descendiente de la tribu de Leví, familia de los coatitas. Benaía en hebreo significa Benayá. Y Benayá tiene muchas interpretaciones venido del hebreo, lo cual significa hijo de Dios, Yahweh ha edificado, o aquel a quien Dios es misericordioso. La más común es Dios ha construido, ¿ok? Una de las hazañas tranquilitas, así regulares, humildes, de Benaía. Mató a un león en un foso, ¿ok? Básicamente en una zanja, en un foso, en una cueva, en un día de nieve, lo cual era cero común en Israel. Pero te da a entender el peligro de lo que era esa situación en ese escenario. Aparte de eso, también mató a lo que se le llaman 2 campeones, 2 guerreros, 2 soldados, 2 expertos en no solamente milicia, sino en combate singular, personalizado, de Moab, de los moabitas. En esos tiempos de Israel, los diferentes pueblos tenían esa costumbre de no solamente enviar a todos los soldados a pelear entre ellos, sino que para demostrar poder, mostrar autoridad o enviar un mensaje, enviaban a un soldado en específico y batallaban de manera singular, como lo hizo David con Goliat, básicamente. De esa misma manera, enfrentó Benaía a estos 2 moabitas. Ahora, quiero aclarar, la Biblia no especifica exactamente cómo fue que sucedió que él se llega a enfrentar a 2 de los mejores soldados moabitas, pero sí deja entender que los mató singularmente. O sea que una vez más las probabilidades son en contra de él. Y de esa misma manera también mató a un gigante egipcio, entre otras muchas hazañas. Pero en específico el gigante egipcio, lo cual lo pueden leer en el libro de Samuel, los estudios bíblicos
lo comparan mucho con el tamaño de Goliat. No era tan grande como Goliat, pero sí tenía un tamaño muy respetable y no común. Otra de las cosas que también hizo Benaía, y ya les voy a explicar también la razón o el por qué. Y por supuesto, todo esto les va a conectar un poquito con el mensaje que les quiero enseñar sobre las improbabilidades de lo que son las probabilidades en nuestras vidas. Benaía también ejecutó a Joab. ¿Quiénes de ustedes acá saben quién es Joab o han escuchado ese nombre en algún momento? Joab era el comandante principal del ejército, el comandante total general principal del ejército completo de Israel en el reinado de David. ¿Ok? Benaía mató a Joab. Y ya les voy a explicar por qué más adelante. Pero entre esos también mató a Adonías, hermano de Salomón. Adonías, siendo hermano de Salomón, ¿qué significa eso? Que también es hijo del rey David. Ustedes dirán, bueno, ese de Benaía no suena muy bonito. No suena muy amigable, exactamente. Pero todo eso lo hizo bajo orden de Dios, básicamente. Y ya les voy a explicar el por qué. También estuvo, básicamente, Benaías a la mano derecha del rey David cuando Absalón, uno de los hijos mayores del rey David, quiso básicamente dar un golpe de estado al propio reinado de su padre David. ¿Ok? Y aun cuando David huía de su propio hijo Absalón, quien tenía como mano derecha era a Benaía. ¿Cuál era el rol de Benaía durante el reinado de David? A diferencia de Joab en este caso. Durante el reinado de David, Benaía era comandante de los cereteos y los peleteos. Esto se puede leer en 2 de Samuel 8:18 y se puede estudiar también en ese mismo libro en el capítulo 20, versículo 23. Estos grupos eran la guardia personal de David. Básicamente tienen a los militares principales que van a las guerras y tienen el servicio secreto que están cuidando a David en sus recámaras. Algo así como una unidad élite o una guardia real leales directamente al rey. Jefe, Benaía, jefe de los 30 valientes. Aunque no fue parte de los 3, ya les voy a decir más adelante quiénes eran los 3, que eran los guerreros más célebres. En otras palabras, Benaía no era el más famoso y por eso mucha gente en la Biblia no lo ha oído. Inclusive yo le pregunté, hace tiempo, antes de saber de esta prédica, yo estaba estudiando un libro sobre él, o que hablaba mucho de él, y le pregunté a mamá sobre Benaía, y la pastora ni sabía quién era. Yo tampoco, pero no hay problema. Eso deja entender que él no ha tenido mucha fama. Pero definitivamente sí era el más honrado entre los 30. Una vez más que se puede leer en el libro de 2 de Samuel. Él era un héroe de guerra, quien se le recordaba netamente por lo que les acabo de decir. Matar a 2 guerreros moabitas, matar a un león en una cueva mientras el día era de nieve, en una noche, ¿ok? Y enfrentar a un egipcio gigante. ¿Qué es lo importante también de cómo enfrentó al egipcio gigante? Benaía solo tenía una vara, tal cual como Moisés el profeta. Y este egipcio gigante tenía una lanza a proporción de su tamaño. Este hombre obviamente no se especifica en la Biblia, pero según los estudios se dice que estaba muy por encima de los 7 o 8 pies. O sea, y una lanza de ese tamaño. Ahora, obviamente Goliat era más grande, la historia del rey David también es espectacular, pero el rey David mató a Goliat ¿qué? Con una piedra, con una tira básicamente. Este hombre Benaía mató a este gigante egipcio a mano pelada de frente. Le quitó la lanza y lo mató con su propia lanza. ¿Qué es lo importante de eso? De que si tú tienes un hombre de 8 pies, ¿okay? Sus brazos también tienen la misma proporción. Y no solamente que sus brazos tienen más alcance que Benaía, también tiene una lanza proporcional a su cuerpo. La pregunta es, ¿cómo tú le quitas la lanza a alguien de ese tamaño y lo matas con esa misma lanza? ¿Ok? Y bueno, como les acabo de decir, entonces él era el líder de estos 30, quienes eran un grupo élite que rodeaban y servían a David. Este grupo de los 30 se dividía en 3 niveles. Los 3 principales, que no era Benaía, ¿okay? Estos nombres eran Joseph, Eleazar y Sama. Ellos eran básicamente los 3 mosqueteros, los soldados más elocuentes, más famosos, con hazañas legendarias. Luego estaban los 30, que eran los seguidos de ellos 3. Con Benaía como líder, un grupo más amplio de guerreros, aproximadamente 30 personas, ¿ok?
Y luego habían otros valientes que básicamente ellos eran los soldados de reserva, pero no eran parte de la milicia bajo el estatuto de Joab. Y el rol de los 30 era básicamente guardar y ser leales a la vida de David. Ahora, durante el reinado de Salomón, que es donde viene el hecho de que él haya matado a Joab y él haya matado a Adonías. Les recuerdo, Joab era el comandante militar del reinado de David, de Israel, y Adonías era hermano de Salomón, hermano mayor. Durante el reinado de Salomón, Benaía ascendió como comandante de los 30 leales de la élite directa de David, ascendió ahora a tener el puesto de Joab, ¿ok? Comandante directo del ejército entero de Israel. Está en Primera de Reyes 2:35. Esto fue una pieza clave para asegurar el puesto de Salomón. ¿Por qué? Ok, según la historia y todo lo que nos cuenta la Biblia, durante el reinado de David ocurrieron dos cosas sumamente peligrosas para lo que era la política en ese entonces mientras él tenía vida. Y la tercera ya una vez él estando muerto en el reinado de Salomón. La primera es el acontecimiento con Absalón. Básicamente Absalón, que era uno de los hijos mayores de David, porque David tuvo muchos más hijos que solamente Salomón. Absalón le dio un golpe de estado y básicamente Absalón quería quitarle el poder y ser el rey y no estar a la misma página que su padre. Una de las formas en la que lo hizo fue que el rey David tenía muchas mujeres concubinas o mujeres de servicio. Este hombre Absalón, hijo del rey David, se acostaba con ellas públicamente. En ese entonces, ese mensaje denotaba de que él podía hacer con las cosas del rey lo que él quisiera. Lo que eso significa que él es rey de Israel. Esto al rey David no le gustaba, pero lo puso en peligro. Esa fue una de las primeras cosas terribles que pasaron en la política y en el reinado de Israel. La segunda fue con Adonías, menor que Absalón, pero mucho mayor que Salomón también. ¿Qué pasa con Adonías? Ya cuando el rey David estaba muy viejo, el rey David, por órdenes del Señor, ya él había ungido y había tomado la decisión de que el siguiente rey iba a ser Salomón, a pesar de que las edades no conectaban. Eso era lo que Dios había dicho con su dedo índice, básicamente. A Adonías, como hermano mayor, eso no le agradó. Y Adonías, básicamente, hizo una coyuntiva, hizo una reunión, una campaña totalmente ilegal y también quiso proclamarse rey él mismo. Eso se convirtió en todo un problema. Pero ¿qué sucede? En ese tipo de acontecimientos políticos, es allí donde se empieza a expresar o donde se presenta la oportunidad para uno ver la lealtad de los que realmente van a apoyar al rey David con sus decisiones. Porque otra cosa es que en esos tiempos, para el momento de esa historia del rey David, ya él estaba demasiado viejo. Ya básicamente él ni siquiera podía pensar bien, pero algo sí tenía muy claro, de que el siguiente rey iba a ser Salomón y no Adonías. Entonces, en esas pequeñas ventanas políticas, no les voy a enseñar de política porque yo tampoco soy un experto, pero en ese tipo de oportunidades podemos realmente decir que es un buen escenario para decir, ok, ¿quién le es leal al rey David y quién se va a saltar al otro lado a tratar de apoyar a Adonías? Porque Adonías también podía usurpar, ok, y tratar de chantajear a las personas que estaban sirviendo a David. Bueno, cuando yo sea rey, te prometo esto, te prometo estas cosas, si le das la espalda a mi padre. Benaía, por supuesto, jamás hizo eso. Adonías no fue exitoso en su intento. El rey de Salomón fue hecho rey. Luego de que el rey David muere, pasan años y Salomón en su reinado, una de las primeras cosas que hizo el rey Salomón, sin importar a Adonías estaba fuera de la foto, una de las primeras cosas que hizo el rey Salomón, antes, para empezar, para que entiendan un poquito del cronograma con las cosas, entrando al ¿cómo se dice? Al reinado, al poder, el rey Salomón, ¿qué fue lo que el rey Salomón pidió al Señor, básicamente? Sabiduría, ante todo. No le pidió nada más que sabiduría. Por un tiempo, a pesar de todas las cosas malas que llegó a hacer el rey Salomón entre las vanidades, pero fue el rey más sabio de Israel. Y dentro de toda la sabiduría que tenía el rey Salomón, estaba el que
el cómo poder manejar de la mejor manera, de la manera más sabia, la justicia dentro del país y dentro de Israel como nación, y que se respetase el orden, la ley de Jehová. Bueno, yo estudiando esto, yo dije, ok, aquí de verdad, aquí no hay segundas oportunidades. Apenas el rey Salomón básicamente entra en posesión, una de sus primeras órdenes fue ejecutar a Joab. Ejecutar a Joab, ¿por qué? Porque en el momento en el que Adonías se intentó presentar como el nuevo rey, ¿ok?, en contra de las órdenes de su padre, el rey David, quien ya había dicho, va a ser Salomón y yo soy Adonías, no, yo voy a ser el nuevo rey. Joab, como comandante principal del rey David, apoyó a Adonías en vez de apoyar la elección del rey David. Una vez que Salomón se hizo rey, él mandó a Benaía a ejecutar directamente a Joab. ¿Por qué? No porque le tuviese rabia o porque, bueno, no me quiso a mí, quiso a Adonías. No. Era porque él quería que se respetase y que se mantuviese la ley, la justicia de lo que era el reinado de Israel. Más allá de un sentir de no me apoyaste a mí, apoyaste a mi hermano, es el hecho de que no le fuiste leal al rey de David, ya bien sea David o sea fulanito de tal. Aquí no vamos a tolerar eso. Joab fue ejecutado por Benaía. Luego, Adonías, por segunda vez, vuelve a intentar tomar posición como rey, y la forma en que lo hace es de una manera muy extraña, pero común también a su vez. Había una chica que se llamaba Abisag, y ella era una concubina. Gracias. Ella era una concubina del rey David, virgen, muy joven. Y esa niña, ella cuidaba del rey David cuando ya David era muy mayor. Entonces, una de las formas como tú te hacías parte del palacio, del reinado o del poder, era pidiendo esposa con los del altar, con los de autoridad. Y Adonías básicamente eso fue lo que hizo, fue a pedir la mano. Betsabé aún seguía viva y él fue a pedir bendición a Betsabé, quien era la madre directa de Salomón, ¿ok?, para poder pedirle la mano a Abisag, que era una concubina del rey David. Y entonces, por supuesto, se unen, se casan, y eso tampoco le agradó a Salomón, porque acto seguido de eso, Adonías vuelve a decir, ahora yo voy a ser el siguiente rey, yo voy a ser el nuevo rey, Salomón no es nada. Y Salomón dijo, ok, aquí es donde lamentablemente yo tengo que tomar decisiones que no me agradan, porque ¿quién quiere matar a su propio hermano? Pero una vez más, también hay que entender el trasfondo en el cual Dios selecciona a Salomón y qué fue la única cosa que Salomón le pidió a Dios. ¿Ok? Entonces, Salomón le dice a Benaía, apágale las luces, básicamente. Ejecuta a Adonías. Y Adonías es así como sale de la foto. Ok. ¿Por qué les cuento todo esto? Hay dos partes de Benaía que quiero hablar hoy sobre el mensaje de lo improbable de las probabilidades. El mensaje que yo quiero destacar hoy con todos ustedes, y es básicamente de lo que yo he estado aprendiendo durante todo este año, es que, para empezar, Benaía, todas las cosas que hizo en cuestión de batalla eran ridículas, ¿ok? Vamos a hablar primeramente de enfrentar a un león. Enfrentar a un león en una cueva oscura. Básicamente ese es el hogar de cualquier animal salvaje, de cualquier león, que es mucho más grande que cualquier ser humano. Y a eso le vas a añadir, siendo Israel, no es que Benaía era un ruso. No, estamos hablando de Israel, donde no es muy común que vaya a caer nieve. Bueno, era un día con nieve, oscuro, con frío, resbaloso, contra un león. No se especifica en la Biblia si tienes arma o no, pero realmente ¿cuál es la diferencia? No tiene un rifle, ¿ok? Es lo mismo. O sea, si tú tienes una espada, un cuchillo o vas a mano pelada, es muy pequeña la diferencia en valentía que te va a cambiar a ti el enfrentar a un león. Y con todo y todo lo hizo. Se puede decir claramente que las probabilidades estaban en su contra. Lo mismo con dos de los absolutos mejores campeones de los moabitas. Cuando tú eres entre comillas, un don nadie, ciertamente lo único que has hecho es pues matar a un león, pero eso le debe haber dado la valentía suficiente para enfrentar a dos campeones moabitas y matarlos a los dos, él solo contra ellos. Y seguido de eso, a un gigante que le puede cuatruplicar el tamaño. Todas las probabilidades en su contra 100%, nunca se echó para atrás. Obviamente no vamos a caer en detalle de que si tenía o no tenía la opción de echarse para atrás, pero la cuestión es que dio el paso hacia adelante. Eso por un lado.
Ahora, por el otro lado, el hecho de la valentía, ahora por el otro lado, la lealtad. ¿Se acuerdan las primeras dos palabras que les di del nombre? Benaía, referente o asociado con valentía y fidelidad. Benaía, más allá de serle fiel a David como humano y de serle fiel a Salomón como humano, Benaía le estaba siendo fiel a la orden de Dios. Dios ordenó a David como rey. Y Dios le habló a David como orden, bendice a Salomón. Y ellos, estando en esa posición como nación de Israel, Benaía no tiene, por supuesto que tiene la opción, pero su decisión es serle fiel al mandato de Dios. Yo siendo Benaía, y podemos argumentar al 100% porque en la Biblia no lo especifica, pero podemos argumentar muy bien de que ciertamente en la Biblia no dice, y literalmente no dice ni en el libro de Reyes, ni en Samuel, ni en Crónicas, no dice Dios directamente dijo, mata a Joab. Dios directamente dijo, mata a Adonías. Pero Dios sí le dio toda la sabiduría a Salomón y lo apuntó rey por alguna razón. ¿Me explico? Ahora, obviamente, yo tampoco, no estamos diciendo de que Dios, en ese caso Dios permitió que Salomón también tuviese mucha vanidad. No, por supuesto es humano, pero estas cosas que Salomón hizo, lo hizo por respeto al linaje del liderazgo de Israel como nación, pueblo de Dios. Hacia esa idealización, hacia esa creencia, es que básicamente Benaía tenía la fidelidad. Entonces, en resumen, con respecto a un poquito de la historia, con David, Benaía era una guardia de la élite, quien básicamente era la mano derecha del rey David y su guardaespaldas principal. Y con Salomón era el comandante supremo del ejército. ¿Ok? Y durante todo ese tiempo, Absalón intentó tomar el poder. Benaía estuvo de la mano de David, no te preocupes, yo te voy a apoyar, yo estoy desde tu lado, yo no estoy con tu hijo mayor. Luego de ese suceso, tanto con Adonías en la primera vez con el rey David envejeciendo y ya después de muerto con Salomón, Benaía le fue fiel al rey David y le fue fiel a Salomón. Y lo importante de serle fiel a Salomón es que una vez más dice, lo primero que vas a hacer cuando eres rey, mata a Joab y seguido de eso, mata a Adonías. Yo siendo Benaía, yo sí movería la cabeza para los dos lados y yo decía, este tipo se volvió loco. Pero, who knows? Porque también nosotros podemos decir, él se volvió loco, pero eso tú lo estás pensando desde el espíritu o desde la carne. Ahí podemos pasar todo el día. Solamente ahí podemos pasar todo el día en decir, esas órdenes vinieron de Salomón o vinieron del rey realmente. Porque del rey Jehová. Porque ciertamente Israel sí se benefició mucho más ya con la ausencia de ellos. Y ellos no estaban, Adonías y Absalón como hijos de David, no estaban desafiando a David y a Salomón. Una vez más, están desafiando la orden de Yahweh. ¿Ok? Ok. Tenemos un poquito de contexto de quién es Benaía y de por qué él es tan valiente y es fiel. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué es lo improbable de las probabilidades en todas las situaciones que se nos presentan en nuestra vida cotidiana? Les voy a dar la respuesta de una vez y se acaba la prédica. Lo improbable de las probabilidades, en nuestra vida es que estén a nuestro favor. Eso va a ser lo improbable. Va a ser muy improbable que las probabilidades en nuestra vida estén a nuestro beneficio o a nuestro favor si vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y esto es porque deben, básicamente a juro, deben estar en tu contra para que Dios sea glorificado. A juro. Y eso lo podemos ver en casi todas las historias. Lo podemos ver en el mar que Moisés abrió, lo podemos ver en David con Goliat, lo podemos ver en casi todas las guerras que están documentadas en la Biblia, cómo Israel no es conocido por números. Es sumamente importante que las probabilidades en nuestras vidas no estén en nuestro favor, porque eso es lo que va a abrir la ventana para que Dios pueda mostrar su gloria en nosotros.
Y es por eso que las personas como nosotros, si nosotros fuésemos Benaía, personas que van y cazan leones, que matan gigantes, nosotros atacamos esos escenarios, ¿ok? Pero la única razón por la que ellos como guerreros tomaron esa posición hacia adelante, o nosotros en nuestra vida cotidiana tomamos decisiones fuertes, actuamos fuertes hacia ciertas cosas, relaciones, trabajos o decisiones principales en nuestras vidas, es porque sabemos que hay un Dios más grande que ese problema. Eso no quiere decir que no tengamos miedo. Yo siempre le digo, siempre hablamos como familia de varias historias de la Biblia, de que David, él creía en sí mismo cuando él fue a enfrentar a Goliat. No doubt, o sea, sin duda alguna. Eso no quiere decir que él no tenía miedo. Dios le ordenó, hey, anda que tú vas a hacer que lo apague de una. Finísimo. Pero eso no significa que él no estaba temblando de miedo. Es común, es normal. Nosotros estamos atrapados en este cuerpo de carne, vamos a tener miedo, vamos a tener emociones. Yeshua, siendo completamente hombre, completamente Dios, ¿ok? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Eso es normal. Pero si ellos tuvieron miedo en enfrentar todas esas cosas, y si nosotros hemos tenido miedo en afrontar cambios en nuestras vidas, en tomar decisiones, ¿por qué nosotros pensamos al mismo tiempo de que Dios es más grande que cualquier situación o problema que se presente en nuestras vidas? ¿Por qué más bien nosotros no deberíamos temer a Dios? Ahora, quiero ponerlo en contexto. Benaía, por supuesto que debe estar pantalones chorreados, en un día de nieve, enfrentándose a un león en una cueva. Tenía mucho miedo, pero él sí estaba claro que su Dios era mayor que ese problema. Nosotros sabemos, o por lo menos así decimos, ahora falta el que lo practiquemos, lo vivamos día a día, de que Dios es más grande de que nuestros problemas y de que nuestras situaciones que se nos presentan. Estamos teniéndole miedo, estamos teniendo preocupación y temor a esos problemas, pero por alguna razón no le tememos a Dios, Dios siendo más grande que esa cosa. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, para empezar, porque tú le tienes miedo a algo más pequeño que a Dios y no le tienes miedo a Dios que es más grande. Ahora, yo no estoy diciendo de tener miedo de que Dios me va a matar o me va a hacer algo. ¿Qué tal si yo les digo tenerle miedo o tenerle temor a la ausencia de Dios? Y tenerle temor o tenerle miedo a la ausencia de Dios, por supuesto, va a llevar el que nosotros queremos hacer, queremos complacer, queremos vivir bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que enfrentemos esas cosas. Entonces, David iba caminando con mucho miedo y él decía, man, yo ni siquiera sé si yo vaya a salir vivo de acá, porque no lo sabemos. Eso puede ser que David dijera, papá, ve, a mí ya me dijeron que yo voy a ser rey, que lo que sea, pero David también era humano. Él también tenía carne, él también tenía dudas. Si él fuese perfecto, él dijese, yo no tengo miedo porque es que ya Dios me dijo que yo voy a ganar. Y ciertamente, como yo voy a ser rey, a mí no me puede pasar nada. Si ya Samuel, el profeta Samuel, lo había apuntado ser rey, le había dicho tú vas a ser siguiente líder de Israel, ¿por qué David tiene miedo? No te va a pasar nada, no te vas a morir, cálmate. Bueno, pero si quedo cuadrapléjico y si quedo vegetal, no puedes porque vas a ser rey. Entonces, técnicamente, David sabía que, entre comillas, no le iba a pasar nada y sin embargo tuvo miedo, lo que significa que dudó. ¿Ok? Pero de todas maneras siguió hacia adelante. ¿Por qué? Porque a él le da mayor miedo el que Dios se aparte de su vida, el que Dios levante mano de su vida. Me da más miedo la ausencia de Dios que enfrentar a este gigante. Porque enfrentar a este gigante es más seguro que vivir fuera de la presencia de Dios. Las probabilidades imposibles preparan el escenario para los milagros asombrosos. ¿Ok? Es así como Dios revela su gloria. Y a veces Dios no va a intervenir hasta que algo sea humanamente imposible. Y normalmente, esto es un spoiler que ya todos sabemos por experiencia, y normalmente pasa
o vemos la mano del Señor es en el último segundo. Típico. Típico. De verdad que ya cuando suceden esas cosas a uno le da un alivio, pero en el proceso uno dice, esto no me gusta. O sea, así como que ya queremos de verdad ver tu mano, pero así es como le gusta al Señor hacer las cosas. Y de hecho, esto revela mucho la personalidad de Dios. Él ama las probabilidades imposibles. Me gusta mucho algo que estaba leyendo en un libro que era, este autor hablaba sobre, por supuesto, todos acá hemos sido niños en algún momento. Y yo como muchacho, a uno le gusta mucho o le gustaba mucho de más chamo, que cuando uno tuviera retos, uno quiere intentar hacer las cosas que todas las demás personas creen que no puedes hacer. Es que no haces esto, te reto, no, yo no creo que puedas, pero eso crea anticipación. No, yo creo que yo sí puedo. Pero no tenía nada de divertido. Yo creo que podemos estar de acuerdo en que no tiene nada divertido que alguien intente hacer algo que ya todo el cuarto está de acuerdo. Pero es que no tiene nada de nuevo. Todos sabemos que tú puedes hacer eso. Puedes hacer una vuelta canela, puedes, no sé, batear esta pelota de béisbol, puedes hacer este brinco, puedes hacer este chiste. Si ya todo el mundo está de acuerdo en que tú puedes hacerlo, no tiene nada especial. Lo que lo hace emocionante es cuando la gente de verdad no te cree y tú dices, ok, aquí yo voy a tener un premio. Por ahí vienen los tiros cuando la gloria de Dios es manifestada. Ahora, esta es una manera de Dios mostrarnos su omnipotencia a través de nosotros tener la valentía. Y no solamente tener la valentía, sino continuar el proceso desde el punto A hasta el punto B con fidelidad, que es básicamente lo que representaba Benaía. ¿Qué significa omnipotencia? Significa poder absoluto e ilimitado. Les voy a dar un ejemplo de una historia que leí paralelo a Benaía, de la personalidad de Dios, como les estoy diciendo, de que a Dios le gusta que las cosas sean imposibles. Y Él se goza en ellas. Se los voy a demostrar. Porque lo que para nosotros de verdad nos aterroriza y de verdad puede ser algo, una amenaza de vida o muerte, que Dios, por supuesto, nos ve como sus hijos, como sus pequeños, se preocupa por nosotros y todo eso. Él se preocupa por nosotros, no por la situación y por el caos que hay en el mundo, porque Él tiene el control. Entonces, lo que a nosotros nos parece una amenaza, a Él básicamente le parece un chiste. La historia de Jueces 7. Se las voy a compartir acá y después la pueden leer cuando ustedes deseen. Comienza directo desde el primer versículo del capítulo 7 del libro de Jueces, Jueces 7. El ejército de Gedeón tenía alrededor de 32,000 hombres, personas, que estaban listas para pelear, ¿ok? En contra de los medianitas de la tierra de Madián. Madianitas de la tierra de Madián, ¿ok? Iban a tomar el pueblo, básicamente ser libertadores. Pero ¿qué pasa? Aún ellos con 32,000 hombres, ellos aún tenían un número muy por debajo de lo que eran los madianitas. Estaban muy por debajo. Ya ahí por ahí las probabilidades estaban totalmente en contra de ellos, con 32,000 hombres. Ahora, ¿qué pasa? El Señor le da una orden a Gedeón, contraintuitiva básicamente, y le dice a Gedeón, mira, Gedeón, tú tienes demasiados hombres. No me gusta, ¿viste? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a dar una orden y vas a hablar a tu pueblo, a los 32,000 guerreros, y aquellos que tengan miedo, aquellos que estén aterrorizados, que por la noche se vayan, me hagan el favor y se retiren, que no los necesitamos. Gedeón hizo tal cual y básicamente, acto seguido, se le fueron 2/3. 2/3 de personas estaban muy asustadas y se fueron a medianoche por orden de Gedeón. Gedeón siguiendo órdenes del Padre Celestial. Se le van 2/3, eso significa que se reduce a 10,000 hombres. Ya con 32,000 hombres, las probabilidades estaban en contra. Tenemos poquitos, 32,000 es poquitos en comparación a los madianitas. Ahora tenemos 10,000. Entonces el Señor dice, todavía tienes demasiados. Y Gedeón dice, ya va, yo creo que yo escuché mal.
Yo creo que tú dijiste que tú quieres darme más. En vez de decir que yo tengo demasiado, eso no tiene sentido. Más bien lo que deberíamos es reclutar, no estar eliminando personas. El Señor dice, te dije que tienes demasiados hombres. Y te vas a deshacer de estos siguientes soldados. Vete a una concentración de agua. Vamos a básicamente hidratarnos todos. Vamos a tomar un vasito de agua en un pozo, en un río, ¿okay? En un lago. Aquellos que se tiren como perros y se arrodillen al suelo a beber como personas locas, ¿ok? Eso para sus casas. Bueno. Se fueron 12.700 personas. Lo que significa que tal cual como la película, Gedeón quedó con un ejército de 300 hombres. 300 hombres. Estamos hablando de 32.000 a 300. Y de 32.000 ya estabas por debajo de las probabilidades. Así como no vas a ganar con 32.000, ahora tienes 300. Y Gedeón dice, ok, supongo que vamos a hacer un acto suicidio y vamos a hacer todos una ofrenda gigantesca para Dios y eso es lo que Él quiere. O sea, no hay problema, igual vamos a ir al cielo. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? No es suficiente los 300. Vamos a dejarlos con 300, pero vamos a quitarles las espadas también. El Señor, a través de una persona que interpreta sueños, le dice a Gedeón, tú vas a atacarlos es con trompetas y con jarrones. Gedeón dice, tú tienes que ser loco. ¿Cómo yo voy a atacar a los madianitas cuando éramos 32.000 personas? Ahora con 300 y con trompetas y jarrones. Y Dios dice, sí, exactamente así es como lo quiero. ¿Qué pasa? Arman un plan orquestado por el Señor de rodearlos por diferentes lados. Y básicamente la forma en cómo ellos atacaron fue adorando al Señor. Y los madianitas, milagro del Señor, los madianitas se confunden. Y entonces escuchan las fulanas trompetas y vasijas como que fueran un ejército de toda la tierra completa contra los madianitas, como que el apocalipsis en los tiempos bíblicos. Y los madianitas dijeron, vamos a dejar este pelero. Con 300 hombres y trompetas. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? Al Señor le gustan las probabilidades que son humanamente imposibles. Si el Señor no lo hacía de esa manera, Israel se da el crédito a ellos. Y si aún así ellos dicen, hemos ganado por la mano de Dios, pero es que también teníamos 32.000 personas. Ok, eso se llama crédito parcial. Dios no comparte nada. Dios es muy generoso con nosotros directamente, es muy amoroso. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Y por eso a Dios le gustan las probabilidades humanamente imposibles, porque Él dice, yo quiero la gloria para mí. Aparte de que es de Él, el que esas probabilidades y el que esos escenarios sean manifestados, crean dos outcomes, o sea, dos resultados de eso. La primera, el pueblo de Israel, una vez más, crece por completo en su fidelidad hacia el Señor. ¿Ok? Dicen, wow, es que, o sea, esto es una cosa tras otra. O sea, el Señor de verdad puede hacer lo que sea. Entonces, por supuesto, Dios se enaltece sobre ellos y ellos dicen definitivamente, este es nuestro Dios. Y eso es lo que le gusta al Señor. Aparte de que obviamente Él se goza siendo glorificado, Él también se goza de que el amor del pueblo crece hacia Él. Porque Él le está demostrando a su pueblo, viste lo que yo puedo hacer por ti. Y como resultado el pueblo dice, wow, te amamos más, creemos más en ti, tú de verdad nos respaldas. Pero ahora, aparte de eso, aquellos que son ajenos dicen, ya va, yo quiero ese Dios. Entonces también es una forma del Señor mostrar su poder y decir, yo también soy creador de ustedes, pero ustedes se han apartado de mí, se han apartado de mi linaje. Vean mi gloria y vean que yo soy Dios y vuelvan a mí. Entonces ahí es donde entran los gentiles, donde entran todas las personas para voltear su camino básicamente a la familia de Dios. Ahora hay algo muy excelente sobre el tema de las situaciones que nosotros presentamos en nuestra vida, donde las probabilidades están en nuestra contra. Y se los voy a decir ahorita desde Génesis. Con respecto a las cosas que yo he vivido este año personalmente, en muchas situaciones, ¿no? Yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado que hay muchas puertas que se empiezan a cerrar.
en oportunidades, en trabajo, en familia, en escenarios. Entonces tú estás buscando lo que sea que estás buscando, estás en cierta situación, se te cierra una puerta y dices, bueno, la siguiente. Se te cierra otra, se te cierra otra, se te cierra otra. Y tú dices, cónchale, ya va. Y llega un punto en el que tú de verdad quieres encerrarte en tu cuarto a llorar y decir, no puede ser. O sea, yo tengo una racha de mala suerte. Ok, antes de hacer profundidad en ese punto, me gustaría que estuviésemos de acuerdo en algo. Podríamos decir que no todo lo bueno que pasa en el mundo viene de Dios, ¿verdad? No todo lo bueno viene de Dios. O como dicen por ahí, no todo dinero es dinero limpio. Eso es real. Lo mismo al revés. No todo lo malo ciertamente viene del diablo. Porque es que no todo lo malo, ¿qué define que sea malo? Se cerró una puerta, eso es malo. Ok, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la definición de que sea malo? Porque la puerta no necesariamente la cerró Satanás. Puede que la haya cerrado el Señor mismo. ¿Ok? 32,000 hombres a 300 y con jarras y trompetas. ¿Eso es facto del diablo? No. Vino directamente del Señor. Y una vez más, hay 1,000,000 de escenarios donde el Señor puede cerrarte una puerta para cuidarte. No te hagas daño porque por ahí no es. O también la cierras porque dice, por ahí es, pero yo lo voy a hacer a mi manera, no a la tuya. Ahora, ¿qué pasa? A mí se me cerraron 1,000,000 de puertas. 1,000,000 de puertas con un proyecto que estoy haciendo. Y yo digo, Señor, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un ayuno de pura agua. Ya no me acuerdo de cuántos días lo hice. Creo que lo hice 1 semana o 2 semanas, no sé. Pero sí me acuerdo de algo. Todos los días oré de rodillas y toda su broma y pasé 2 horas y media. Yo le dije, mamá, te estoy ganando. No escuché nada nunca, se los juro. Miren, desde el primer día que ayuné, inclusive yo recuerdo de pana, así como que berro, para ver si le caigo mejor al Señor de esa manera. Empecé a interceder y a orar por personas en vez de por mí. Yo dije, bueno, claro, o sea, yo pongo a todos por prioridad y el Señor se acordará de mí. Para que vea que yo no estoy pidiendo por lo mío nada más. Pero ya llegó un punto en el que de verdad, ciertamente, ya habían pasado tantos días yo ayunando y no escuchando nada que ya yo ni siquiera sabía de qué orar. Pero luego me pongo a leer un libro cristiano que me conseguí tirado en la cocina de mi trabajo, mi oficina. Dije, se ve bonito la portada, porque yo sí juzgo por portada. Y me pongo a leer el libro El último día del ayuno. El último día del ayuno, él me habló a través de una sola página del libro que estaba casi a la mitad. O sea, casi la mitad entera del libro la leí en un solo día porque el libro de pan estaba bueno. Y yo, wow, qué bonito. Qué bonito. Pero así como los papelitos de las galletas de la suerte, que es muy generalizado. Así como que, no sé, qué sé yo, recibirás un mensaje a través de la música. ¿Quién no recibe un mensaje a través de la música? Por el amor de Dios, sea así como lo que sea, whatever. Pero yo digo, sí, el libro está bonito y tal, pum, hasta que llega a la página. Entonces el Señor ahí me habla. Y yo digo, obviamente ahí se me salieron las lágrimas y dije, men, qué molleja, ya va. Yo estuve ayunando toda esta semana y el Señor me habló, ¿en qué? En el último segundo, porque así es que le gusta a Él. Y ni siquiera me pude molestar porque dije, valió la pena. Valió la pena pasar hambre y tomar agua y orar por horas hasta que me dolieran las rodillas, por días, sin oír nada, hasta que Él me dijera, en el último día, en una sola página de un libro de 300 páginas, me dijera exactamente lo que estaba sucediendo y el por qué. Y tenía que ver con esto, con las improbabilidades de las probabilidades. ¿Qué pasa? Que en mi vida personal, esta hazaña, este proyecto, esta cosa que yo he tenido en mi cabeza, en mi vida, desde un principio yo dije, Señor, yo te lo entrego. Yo te lo entrego y esto es tuyo, no es mío. Y yo recuerdo inclusive que, o sea, en el espíritu yo sentía al Señor así como que, ¿estás seguro? ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿No? Y yo, esto es tuyo. Esto es tuyo, esto es para ti, yo no quiero nada que ver con eso, yo quiero ser beneficiado, pero toma tú el timón de eso, yo no voy a tomar ninguna decisión de eso. Entonces el Señor dijo, bueno, pues por supuesto, si esto es mío, yo lo hago a mi manera, y no solo que lo hago a mi manera, yo lo financio a mi manera, yo lo dirijo a mi manera.
Y todo eso, Él me lo recordó ese último día diciéndome, espérate un momentico, Moisés. Tú me entregaste esto a mí. ¿Qué haces tú viendo a la derecha o a la izquierda y viendo humanos? No, que se cerró esa puerta, pero es que ya va, tú estás tocando unas puertas que son humanas y yo te digo, o sea, si yo Moisés hubiese dicho, Señor, estoy haciendo esto, bendícelo, ok, el Señor lo bendice y me irá bien. Pero eso es totalmente diferente a que yo le entregue algo al Señor y dice, hey, esto es tuyo, haz esto tuyo, ok. Es como que yo diga, hey, Señor, yo estoy armando compartir este cumpleaños, bendíceme, que no sé, que no haya un tiroteo, que no falte nada, tranquilo, todo bien, que haya comida para todos, que bendícenos, que la gente pueda llegar en paz, tranquilo. Ok, excelente. Decir, este cumpleaños es tuyo, Señor, hazlo tú, trae la comida tú, financia tú, tráelo todo tú. De esa misma manera, el Señor fue que multiplicó a su pueblo a través de multiplicó la comida a su pueblo con los peces y el pan. Porque Yeshua oró y dijo, este es tu pueblo, aliméntalo tú. Tú y yo somos uno, nosotros aquí todos somos humanos, aliméntalo tú. Yo aquí no me voy a poner a picar pescaditos en pedazos microbios, ¿ok? Entonces el Señor me dijo, lo que es mío, lo trabajo, lo financio, lo creo, lo construyo yo y no le pido permiso a nadie. No entiendo dónde está tu duda. Yo digo, es verdad, chamo, me gusta, ¿viste? Es verdad. Entonces yo dije, ok, ya entendí la lección allí. Valentía. Ya sé qué es lo que es. Ahora la valentía de seguir adelante sin ver el qué es, ¿ok? Porque algo sí es certero en el ser cristiano. Lo que vamos a tener con certeza es que no vamos a tener certeza de las cosas nunca. Porque al Señor le gusta trabajar de esa manera. Ahí es donde podemos ver la valentía. Y en el proceso de tomar un paso adelante y enfrentar nuestros leones, nuestros gigantes, como Benaía lo hizo, decir, ok, yo voy a ser valiente. Y así como entonces acató las órdenes de Salomón, decir, yo ni siquiera lo voy a cuestionar, porque es que ¿quién soy yo para cuestionar al rey quien Dios ungió? Y estoy casi muy probablemente seguro que esas órdenes vinieron del Señor, porque Salomón acababa de ser rey y era lo principal que le había pedido a Yahweh. ¿Quién somos nosotros para cuestionar una orden de Dios? ¿O es que acaso debemos entonces nosotros pasar por lo que pasó Job? Job, un hombre muy adinerado, con familia, con agricultura, con todo, y todo se le fue quitado y él empieza a cuestionar a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? Discúlpame, yo te amo y todo, y eres mi hijo, y probablemente eres mi favorito, no sé, de 800 millones de humanos que han habido. ¿Quién eres tú? Con todo el amor que Dios nos tiene, a Él tampoco le gusta ser cuestionado. Entonces ahora, quiero que todos ustedes se posicionen frente a esa situación, ese escenario, esa cosa que están enfrentando en su vida, ese gigante, ese león, por decirlo así. Y les voy a leer Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra sobre la faz de las aguas, hay muchas traducciones, pero en la frase sobre las aguas proviene del término hebreo bidimensional panim. En cuanto al tiempo panim, puede referirse a la fracción de un segundo antes o un segundo después de que algo ocurra. Y en cuestión del espacio, puede referirse al espacio justo antes o justo después de un objeto materia. O tal cual, como lo dice en el libro de los Salmos 139:5, que dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Básicamente me estás rodeando por todas partes. Yo camino hacia adelante y ahí estás, Señor. Camino hacia atrás, ahí estás. Veo hacia abajo y ahí estás tú. Veo hacia arriba y ahí estás tú. Veo hacia los lados y allí estás tú. Panim.
sobre las aguas. El Señor estuvo sobre el caos anterior y eso no ha cambiado. Es el mismo de ayer, hoy y siempre está sobre tu caos, sobre tu situación. Antes de que tú supieses que existía, y Él está también después de esa puerta, después de esa barrera, después de ese león. Él también está allí, esperando a que tú llegues. Ok, para esto, rapidito, siguiente que les quiero leer, quiero que todos por un momentico hagan ¿cómo se dice? Esta dinámica. Van a cerrar sus ojos, ¿ok? Y yo les voy a leer esto. Recuerden algo. Ustedes no son de este mundo. Nosotros, todos los que estamos en este cuarto acá, en esta casa ahorita, no somos de este mundo. Lo que significa que no somos de esta naturaleza. Somos hechos a imagen y semejanza del Padre. Y no hay humano que nazca en esta tierra sin su conocimiento ni orden. Allí con tus ojos cerrados, recuerda algo. Dios extendió su dedo índice y ordenó que tú nacieras. Sopló aliento de vida. Nosotros vinimos del aliento del Señor, del soplo del Creador de todo. Aquel a quien Yeshua como hijo doblegaba rodillas. Aquel a quien Jesús, en identidad de hijo, básicamente Dios hecho carne acá en la tierra, doblegó sus rodillas. ¿A quién doblega rodillas? Yeshua mismo, Jesús mismo, al Padre. Al que le dijo al profeta Moisés, yo soy el que soy. Y ese es el que sopló para que tú que estás hoy en este cuarto nacieras. Y esa persona, ese Dios, ese único Dios, sabe exactamente desde antes de que nacieras cómo ibas a ser, cómo vas a ser, hasta dónde vas a llegar si te mantienes en su perfecta voluntad. Lo único que eso te deja anotar hoy como aprendizaje, ya que la Biblia inclusive respalda de que este mundo es del enemigo. Nosotros temporalmente vivimos en este mundo en carne. Pero si no somos de este mundo y no somos de esta naturaleza y venimos del soplo de Dios, nosotros podemos actuar bajo el poder, bajo la naturaleza, bajo el orden y bajo la ciencia divina del cielo de Jehová que está a nuestro favor. Y no nos tenemos que limitar a la naturaleza, a la física, a la ciencia y a las probabilidades de este mundo. Ok, cool, ya pueden abrir los ojos. Ya que tienen esa identidad ahí, ahora se los voy a plasmar con palabra. Solo Dios es creador. Génesis 1:1, código real. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Isaías 45:18. Dice que Él formó la tierra para ser habitada. Solo el Padre puede crear algo que no existía y darle existencia real. ¿Ok? Básicamente la Biblia nos dice, solo Dios puede crear cosas de la nada. Por otro lado, Satanás no puede crear nada. Nada es nada. Satanás no crea, Satanás distorsiona. ¿Ok? Corrompe, imita o roba lo que Dios ya hizo. Una vez más, Satanás, y esto es tan importante que ustedes lo escuchen, Satanás no puede crear, hacer, nada. ¿Ok? Lo que Satanás toca ya existe, solo que él lo volteó como una moneda. Yeshua mismo lo dice en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Ahí no hay creación, ahí no hay nacimiento, ahí no hay origen de absolutamente nada. Pablo dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14 lo dice allí. Aparenta algo que ya existe, no origina. Es
fuera de la naturaleza de Satanás. Así como es fuera de su naturaleza ser santo, es fuera de su naturaleza crear, porque ese poder solo lo tiene Dios. Les voy a dar un ejemplo. Dios crea la adoración, Satanás distorsiona a idolatría. Dios diseña la sexualidad, Satanás lo pervierte a inmoralidad. Dios da dones espirituales, Satanás ofrece falsificaciones, hechicerías, adivinación. Cualquier cosa, yo se los reto, porque es que no lo van a conseguir, porque la Biblia lo respalda. Traten de pensar en lo más demoníaco que exista en este mundo. No sé, un concierto, una secta, lo que sea. Lo que sea que ustedes piensen, eso ya existe, pero del lado bonito, del lado original, del lado correcto, lo que realmente Dios, para la razón que Dios lo había creado originalmente. Lo que pasa es que Satanás distorsionó todo. Y por eso, inclusive yo mismo he dicho de mi mamá, yo he dicho mucho de mi mamá, de la pastora, ay, mamá sí es así como que religiosa, así como esa parte así, ajá, sí mamá. Pero lo que ella dice es verdad, cuando yo le muestro así como conciertos que ni siquiera son satánicos, que sí hay conciertos y bromas referentes a músicas que lo son. Pero no sé, cualquier concierto normal, secular, regular, mamá siempre dice, y ese es un diseño robado, es un diseño robado. Es verdad. Es verdad. Desde el principio de los principios, desde la eternidad de los cielos, Satanás siendo antes ángel Lucifer, quien mantenía toda la adoración, toda la música, él ha robado todo lo que Dios ha creado y lo distorsiona. ¿Por qué es importante que sepamos eso? Cuando nosotros en nuestras vidas tenemos una relación, un familiar, una situación, un proyecto, una meta, un propósito que le pertenece a Dios porque Dios lo creó para nosotros. Número 1. Satanás no puede nunca cerrar las puertas de dicha cosa que le pertenece a Dios. Es imposible, no puede tocarlo. Espiritualmente va en contra de las leyes. Lo que significa para ustedes, para que tengan entendimiento desde la perspectiva espiritual, de que si hay una puerta, si hay una barrera, si hay un delay, si hay un atraso en algo que ustedes le han dado al Señor, no es Satanás quien los está atrasando. Y si no es Satanás, ¿es quién? Y una vez más, como les digo, no necesariamente puede ser que Él les diga por ahí no es, sino que sencillamente, tranquilo que por ahí sí es, pero esa no es la manera. Ok. Eso es muy importante porque hay gente que tiene cosas, dones, inclusive cosas materiales, lo que sea. Hay gente que tiene su ojo puesto en algo en su vida, que ellos saben que Dios se los ha dado y por alguna razón esa cosa, esa persona, relación o esa área en su vida se está viendo perjudicada, se está viendo amenazada. Y dicen, es el diablo, lo que sea. El diablo puede atacar, pero el diablo nunca va a manipular lo que pasa con dicho regalo que Dios te ha dado. Se me cerró una puerta, se me rompió, se me dañó, se me arrebató. Lo que el Señor te da, el Señor decide qué sucede con eso. Aparte de eso, más grande. Ok. Aparte de eso, lo que sucede cuando nosotros experimentamos que enfrentamos ese león, como ven allá, nosotros tenemos la valentía no de enfrentar al león o de enfrentar al gigante, sino que tenemos la destreza de reducir a Dios al tamaño de nuestro problema más grande en nuestra vida. Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, sino sus caminos los míos, afirma el Señor. Ok, el 9 dice en específico, mis caminos y mis pensamientos. Porque el 8 dice, yo no pienso lo que tú piensas. Y el 9 dice, mis caminos y pensamientos son más altos que los de ustedes. Okay, ya nos dijo, no pienso lo que tú piensas. Y el 9 dice, lo que yo pienso es mejor. Punto. Es mejor. Y sigue, gracias a Dios, exactamente. Y sigue, más altos que los cielos sobre la tierra. Hay 1 trillón de interpretaciones
sobre más altos que los cielos sobre la tierra. Un segundito. Pero sí les puedo dejar algo claro. Supuestamente, I don't know. Yo no sé la gente y los que ven por internet. Los que creen sí que la Tierra es redonda, es plana, o lo que sea, lo que realmente se ha descubierto o lo que no se ha descubierto del espacio. Supuestamente, si eso ha de ser real, si la humanidad ha logrado estudiar estrellas que están a 12.8 mil millones de años luz, ¿ok? Y el Señor dice, mis pensamientos son más altos que los cielos sobre la tierra. Wow. Eso nos puede decir que por lo menos 12.8 mil millones de años luz hay entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Y no se trata en distancia de que Él piensa allá y yo pienso acá. No, se trata de que los suyos son mejores que los nuestros. Y tal vez sea hora de que nosotros dejemos, yo me quedé, de verdad me pegó esto. Porque cuando internalizamos que el Señor tiene gran magnitud de mejores pensamientos para nosotros de lo que nosotros mismos tenemos, cuando nosotros reducimos al Señor al problema más grande que nosotros tengamos, que sigue siendo muy pequeño para Él, es hora de que nosotros dejemos de crear a Dios a nuestra imagen y dejar que Él nos cree a su imagen. Hoy nosotros estamos creando o estamos reduciendo a Dios a nuestra imagen. Y la Biblia, claro, lo dice desde Génesis. Él no se va a reducir a nuestra imagen. Nosotros nos ampliamos a su imagen para enfrentar dicho problema, dicha situación, dicha hazaña. Dios quiere que vayas. Dios quiere que vayas donde Él quiere que vayas, valga la redundancia, más de lo que tú quieres llegar a donde Él quiere que vayas. Y razón de ser, por lo mismo, nosotros no tenemos certeza de las cosas. Lo único que es certero es que no vamos a tener la certeza, pero tal cual como Benaía decía, ¿cómo le sucedió a Benaía? Él no tenía certeza de que él quizás iba a salir vivo de matar al león, o de que estos dos campeones lo iban a atravesar con una espada, o de que el gigante egipcio lo iba a atravesar antes de que él pudiera dar un paso, porque con dicho tamaño y alcance. No tenía certeza de eso. Pero número uno, tuvo la valentía y tuvo la fidelidad por su background religioso. Por eso les dije, es importante saber, este hombre viene de un sacerdote levita, se la pasaba en una sinagoga. Decía, yo sé cuál es el Dios de Israel y yo sé que de esta yo voy a salir vivo. Y en el plan de Dios, lamentablemente, para nosotros y muy afortunadamente para el Señor, lamentablemente dentro del plan de Dios para muchos puntos y nuevas temporadas en nuestras vidas que Él quiere para nosotros, Él va a lanzar uno que otro león en una cueva que nosotros vamos a tener que enfrentar, va a lanzar uno que otro gigante, uno que otros guerreros, ¿ok? La Biblia no especifica de que Benaía tenía un posgrado, de que tenía un pasado militar, era un religioso, era un hombre religioso, de familia religiosa. Pero con todas esas hazañas que hizo, ¿de qué le sirvieron? Miren todas las promociones y miren todos los comandos que tuvo y logró ejercer con propósito en el reinado de Israel. Por causa de todas estas cosas que él llegó a hacer, que él no sabía a dónde los iba a llevar, el Señor lo puso a mano derecha del rey David y luego lo puso como comandante principal del ejército con el rey Salomón. Y luego él dirá, cónchale, ahora sí entiendo por qué se batió el chocolate así en el pasado. Ahora sí comprendo cuál era el plan del Señor. Ahora, ustedes se preguntarán, ok, ya estoy entendiendo. El Señor tiene plan de poner uno que otro león frente a mí. A propósito, no es el diablo que me está poniendo la barrera, es el mismo Señor. Y tampoco es que me está poniendo a prueba. Vamos a ver si tú puedes matar a este león, Elí. No. El Señor sabe porque no nos va a poner pruebas que nosotros no podamos hacer. Pero Él las presenta para dos cosas. Porque esa experiencia, ese resumen, por decirlo a ti, te va a servir a ti en tu futuro como testimonio de lo que Dios hizo en tu pasado. Pero también va a servir para que Él se glorifique. Una vez más, probabilidades imposibles es lo que a Dios le gusta para Él mostrar su gloria.
con 2 resultados que ya se los dije. Hace que ustedes, yo mismo, nosotros, nos enamoremos más de Él, le seamos más fieles a Él. Porque esa es la idea, que cada día nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestro deseo de estar con Él crezca, sea mayor, no quedemos estancados. Pero al mismo tiempo, en ese proceso de que Él derrame su gloria y diga, wow, viste, pude mostrar mi gloria acá para que salieras adelante y todo eso. Eso nos sirve a nosotros para crecer, pero la gente que está alrededor dice, yo quiero eso. Yo quiero ese Dios. Yo necesito saber cómo te están saliendo las cosas a ti. Y entonces Él, inclusive la misma manera de gozo del Señor, de Él mismo, de manera indirecta, evangelizar su propio poder para que la gente regrese a casa.